¿Qué tal, gente? El día de hoy nos encontramos con el doctor Evodio Escalante. Tiene 40 años de trayectoria en crítica literaria. Sus líneas de investigación son José Revueltas, José Gorostiza y Octavio Paz. En esta ocasión vamos a hablar de José Revueltas. Doctor, ¿qué tal? Muy bien, qué gusto estar con ustedes. Ok. Doctor, en esta entrevista de José Revueltas me gustaría empezar preguntándole sobre la familia Revueltas. ¿Qué importancia tiene la familia Revueltas para la cultura mexicana del siglo XX? Bueno, yo creo que es un caso único dentro de nuestra historia cultural mexicana del siglo XX que una sola familia haya reunido tal cantidad de talentos, ¿no? Está ahí Silvestre Revueltas, extraordinario compositor. Está Fermín Revueltas, que participó en el movimiento muralista y que murió prematuramente y ya no pudo continuar su obra. Está José Revueltas, un personaje polifacético, porque es cuentista, es novelista, es crítico político, hace multitud de guiones de cine, trabajó muchísimo para cine, fue un autor de obras de teatro que se representaron con gran éxito. Y no me gustaría que olvidáramos también a Rosaura Revueltas, actriz de teatro y de cine, también con una historia escabrosa, porque ella hace una película que se llama La sal de la tierra, bajo la dirección de un director norteamericano. En realidad es una película norteamericana sobre una problemática social, porque es una huelga de mineros, pero una huelga de mineros donde las esposas de los trabajadores se dan cuenta que ellas tienen que participar, porque como que a los propios mineros no les hacen mucho caso, y entonces las mujeres se ponen también muy aguerridas. Y entonces es una película que tiene un cierto toque proletario, ¿no? Todo va bien, pero resulta que en esos meses se desata en Estados Unidos la ola macartista, que afecta sobre todo a Hollywood, porque en Hollywood había muchos alemanes, muchos extranjeros que estaban haciendo cine, y mucha gente además de ideas socialistas. Entonces el macartismo viene como para aplacar esta ola y reprimirla. Entonces esta película pues realmente no se exhibió en público. Es claro, es una joya de Cineclub, pero además Rosaura quedó vetada para siempre para trabajar en Hollywood. Por pertenecer a esta corriente, digamos. Sí, claro, por haber participado en esta película. Y bueno, ella sabía alemán y se va a Alemania, y ahí hace teatro con Bertolt Brecht, ni más ni menos que con Bertolt Brecht. Entonces, no podemos ignorar también a Rosaura. Todos son grandes los cuatro, cada uno en su campo, vamos. Y sí, es una familia que le dio mucho a México, porque pues, en el terreno de la música nacionalista, ¿en quiénes piensas inmediatamente? Pues en Silvestre Revueltas y en Carlos Chávez. Son los grandes fundadores de la música de vanguardia en México, ¿no? Con una obra muy respetable. Fermín, digo, hasta cierto punto se queda en un paso intermedio, porque aunque participa y pinta uno de los murales que todavía actualmente se puede ver en San Ildefonso, pues muere a los 35 años de edad por un problema cardíaco, y entonces ahí se trunca una enorme carrera. Creo que José Revueltas fue mucho más longevo y tiene por lo mismo una trayectoria más larga, ¿no? Igual Rosaura, ¿no? Y precisamente que está mencionando la muerte de Fermín Revueltas, me gustaría que hablara sobre la tragedia que envuelve a la familia Revueltas. Viven muchas cosas desafortunadas. Bueno, habría que decirlo, para no ser puritanos, que en medio de esto está el alcohol. Porque en el caso particular de Fermín, pues se sabe que él muere después de una espantosa cruda,
y el corazón no le aguanta, ¿no? Y algo parecido, no igual, pero parecido llega a suceder con Silvestre. Es 1940, es invierno, parece que él sale de una cantina ya muy noche, hace mucho frío, trae un abrigo que lo cubre, pero ve a un pordiosero ahí que no tiene, pues, ¿con qué cubrirse? Se está muriendo de frío, y Silvestre, en un acto de generosidad, pues se quita el abrigo y se lo deja. Generosidad y también una locura también de alcohólica, ¿no? Ajá. Y adquiere una pulmonía, y en esa época la pulmonía era mortal porque no existía la penicilina. Entonces sí está varios días agonizando y muere. Y bueno, también se dice que Revueltas tomaba mucho, y a fin de cuentas un poco su muerte viene también a partir de problemas con el páncreas, que se podría decir que tienen que ver, pues, por un lado con que sí le gustaba mucho el alcohol, aunque también podríamos conjeturar que a lo mejor esto le viene por las huelgas de hambre que luego él llegó a hacer estando encarcelado. Okay. Y claro, una huelga de hambre de 30 días, pues te causa daños, ¿no? Sí, al organismo. Pero entonces sí es una familia que también atravesó por épocas, pues, oscuras, y que tienen que ver con la tragedia o con la interrupción brusca de un trabajo, ¿no? Sí, y precisamente le quería decir que la muerte de Silvestre y Revueltas coincide con la escritura de Los Muros de Agua, ¿no? De José Revueltas. Cierto. Ese día va José Revueltas, ¿no? A visitar a Silvestre, ¿no? Sí, pero ya lo encuentra agonizando, lo encuentra en cama, ¿no? Ya no le puede él mostrar la novela porque ya... Sí, además es una familia muy interesante, y el pivote de esto pues era el padre y quizás la madre, habrá que mencionarla, porque el padre era un comerciante que sabe moverse muy bien. Empieza con una pequeña tienda en una región muy apartada de la civilización, en la sierra de Santiago Papasquiaro, ya colindando con Nayarit. En Durango, ¿no? Sí, eso es en Durango, pero es una región muy, muy alejada. Allí don José Revueltas pone una tienda de abarrotes y le está yendo muy bien, y entonces, pero también estalla la revolución. Entonces son momentos de enorme peligro, porque no sabes cuándo llegan ahí los forajidos y ya sabes, y pueden violar a tu mujer y llevarse a tus hijas. Entonces él decide cambiarse de lugar, irse a vivir a la ciudad de Durango, ¿no? Y ahí pone su tienda y le sigue yendo muy bien. Ahí nace José Revueltas, por cierto. Perfecto. Porque luego hay el error, se dice que todos los Revueltas son de Santiago Papasquiaro. No, los mayores sí, pero ya a José Revueltas le toca nacer en la ciudad de Durango. También ahí le va muy bien al señor comerciante. Luego se va a Guadalajara, donde cada vez va a centros urbanos de mayor envergadura, pero también está la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, claro. Don José Revueltas tiene miedo de que sus hijos mayores lleguen la leva y se los lleven, que también es algo que sucedía. Llega el ejército, tú te vienes para acá y te dan un arma y tienes que luchar por quien sea, ¿no? Y ahí en una de esas, pues ahí pierdes la vida, ¿no? En una causa que a lo mejor ni te concierne. Y entonces tenía recursos económicos este comerciante, y decide que a sus hijos mayores los manda a Estados Unidos a estudiar. Y es por eso que tanto Silvestre como Fermín estudian en Estados Unidos. La formación musical de Silvestre es en Estados Unidos, y la formación como ingeniero y como dibujante y como pintor también la adquiere Fermín en Estados Unidos. El papá lo hace para liberarlos, para que no los vayan a enrolar en la guerra civil absurda en cierto sentido, ¿no? Y pues es un comerciante que le está yendo bien. También le está yendo que termina viniéndose a vivir a la Ciudad de México, ¿no?
Su tienda la ponen en la Merced y también le va muy bien. Y viven en la Roma, ¿verdad? Sí, viven en la Roma, perfecto. y ahí son vecinos de Manuel Maplez Arce, entre otras cosas. Okay. Pero muere repentinamente don José, y ninguno de los hijos era diestro en el asunto de la contabilidad y de cómo comprar y cómo vender. Entonces, en unos pocos meses, la prosperidad de la familia se arruina. Okay. Y en esos meses, debo mencionar que parte de la familia revuelta se estudió en el colegio alemán. Sí, claro, cuando don José podía darles la mejor educación, pues el colegio alemán era de un gran nivel. Y eso es lo que le permite a Rosaura poder trabajar con Bertolt Brecht en Alemania, porque ella sabía alemán, vamos, perfecto, ¿no? Sí. Revueltas es un caso diferente, porque él también está en el colegio alemán, pero está en segundo de primaria y decide que ya no quiere estudiar, ¿no? Y además, como ya no hay figura paterna, en dado caso, sus papás podrían ser Silvestre o Fermín, que son sus hermanos mayores, pues él decide que él va a estudiar por su cuenta. Sí le interesa el estudio, pero no en la escuela. Okay. Entonces él se va todas las mañanas a la Biblioteca Nacional, que estaba en el centro de la ciudad, y en las tardes iba a las oficinas de Frente a Frente, la revista que hacían los comunistas, donde trabajaba su hermano Fermín. Perfecto. Entonces ahí está ya la combinación de arte y de política y de marxismo y de socialismo que Revuelta recibe desde que es un chavito de 10, 12 años. Perfecto. ¿No? Y por ejemplo, me gustaría que nos mencionara la importancia de Silvestre Revueltas para José Revueltas, porque si no estoy equivocado, dice que el amor que tiene por Silvestre sobrepasa, ¿no? Los límites, ¿no? Sí. Que siente él. Yo creo que se entendían muy bien, es decir, que sí era una figura paterna. Ajá. Y de hecho, hay una evocación muy linda que hace José Revueltas de su hermano Silvestre, una especie de biografía donde él... Y ahí se ve todo ese corazonzote que tenía José, esa admiración por su hermano. Pero yo no dejaría de mencionar también a Fermín. Creo que también a Fermín le tocó un poco ese papel de figura paterna sustituta, ¿no? Perfecto, sí. Pero sí, los dos son decisivos en su formación intelectual, porque los dos son de izquierda, Ajá, ¿no? Sí. Y quizás aquí tendremos que mencionar un hecho histórico, digo, la circunstancia histórica que está viviendo México en los años 30. Que está marcada fuertemente por el ascenso al poder de Lázaro Cárdenas. A ellos les toca el sexenio de Lázaro Cárdenas, que va de 1934 a 1940. Y en un principio se pensaba que Lázaro Cárdenas iba a ser un títere de Plutarco Elías Calles, el poder detrás del poder, el presidente que manejaba a los presidentes. Pero astutamente Lázaro Cárdenas muy rápido se sacude de la tutela de don Plutarco y lo manda en un avión a Estados Unidos y ya lo regresa. Entonces, pero menciono esto porque Lázaro Cárdenas, a partir de eso, puede orquestar una política interior extraordinariamente fecunda, porque es una política pro-campesina, pro-obrera, de alguna forma socialista o de tintes socializantes, expropia el petróleo, se enfrenta a Estados Unidos y a Inglaterra, que eran las grandes potencias petroleras. Entonces hay una especie de malabarismo político muy bien llevado por Cárdenas, pero para mí podría ser quizás el sexenio más fecundo en la historia de México, que también afecta a la cultura, por eso lo estoy mencionando. Porque Silvestre era cardenista, Fermín, por supuesto, era cardenista, y el propio José no se explica sin el cardenismo, ¿no? Porque el Partido Comunista era semioficial en esa época. ¿No? Sí. Y bueno, de ahí viene también la famosa generación de taller, ¿no? La palabra taller pues te hace pensar o en un taller de automóviles o en un taller, no sé, de una fábrica, ¿no? Ajá. Hay ese toque laboral,
que es producto de la cultura del cardenismo, que alimenta a todos estos intelectuales. Yo creo que ni el propio Octavio Paz ni Revueltas se pueden explicar completamente si no consideramos que todos ellos surgen en esta ola de socialismo, y un socialismo apoyado desde el Estado. Y es que, bueno, tengo entendido que los intelectuales, los mejores intelectuales o los intelectuales más virtuosos de esta época son de izquierda, ¿no? O sea, no hay ninguno de derecha, ¿no? O sea, todos son de izquierda, ¿no? Todos los de valor, ¿no? Sí, sí. Bueno, también andan por ahí los contemporáneos, también está don Alfonso Reyes, pero también Alfonso Reyes, me gustaría mencionarlo porque también él sabe muy bien adaptarse al espíritu de los tiempos. Okay. Y él dice una frase que me parece que el día de hoy sigue siendo correcta, o sea, el socialismo consiste no en igualar hacia abajo, sino en igualar hacia arriba. Okay. Me gusta mucho, ¿no? Es decir, no predicar la depauperización y que nos vamos a hacer más pobres para ser iguales, franciscanos, ¿no? Digo, sino que el socialismo quiere decir que vas a elevar la masa, los obreros, los campesinos van a estar cada vez mejor. Muy bien, sí, entiendo la idea. Y por ejemplo, ¿qué podría decir del Partido Comunista Mexicano? José Revueltas, ¿qué papel tiene en el Partido Comunista Mexicano? No sé qué tanta importancia tenga Revueltas como militante en el Partido Comunista. Por supuesto, era un militante del partido y un militante entregado, porque el partido lo mandaba como delegado, digamos, a Coahuila, y él se iba a Coahuila a cumplir la misión, o lo mandaban a Veracruz. Yo creo que la militancia en el partido tiene una gran importancia en Revueltas por el lado de que debido a esa militancia Revueltas cae en la cárcel varias veces. Primero cuando era menor de edad, porque todavía no cumplía, pues, creo que en los 18 años, en la correccional para menores, pero ya es una forma de la cárcel. Y luego la gente de pronto dice, pues qué importancia estar en la cárcel, ahí hasta te dan de comer gratis. Pero estar en la cárcel en México ya implica toda una atmósfera, toda una enseñanza para cómo sobrevives ahí al lado de malhechores, ¿no? A la violencia, ¿no? A la violencia. Las cárceles en México son muy sórdidas y son muy corruptas también. Entonces Revueltas, el temple revolucionario de Revueltas, yo digo que se forja en sus estancias en la cárcel. Primero la correccional, que dura un par de meses, pero luego cuando lo mandan a las Islas Marías, y son 2 veces que lo mandan a las Islas Marías, y él sobrevive a eso. Entonces, sí, es un aprendizaje de vida para un narrador que quiere contar cómo vive el pueblo, ¿no? Exactamente. Por un lado le da un temple para resistir la represión, pero también le da muchas enseñanzas de cómo habla el pueblo mexicano, ¿no? Cuál es su modo de ser, ¿no? Y ahí esas experiencias yo creo que las aprovecha muy bien para sus cuentos y sus novelas, ¿no? Perfecto. Oiga, y en una de estas estancias en la cárcel recuerdo que escribe una novela que creo que está perdida, que se llama El Quebranto. El Quebranto, sí, él dice que perdió el manuscrito, pero se logró rescatar un capítulo de eso y está publicado como un cuento, que se llama así El Quebranto. Es justamente de sus primeros textos. Pero me gustaría decir que le pone este título a esta novela porque dice que en su primera estancia en la cárcel se le quebranta el alma, ¿no? Dice, ya no voy a volver a ser el mismo, se me quebrantó el alma, ¿no? Algo así. Bueno, pues es una bella metáfora, o sea, ya estoy quebrantado, no volví a ser el mismo y estoy destinado a luchar por esta causa, porque ese es el valor de Revueltas, que te sobrepones a la represión, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ya ahora sí que abordando un poco sobre la literatura de José Revueltas, me gustaría que explicara esta diferencia de el realismo dialéctico y el realismo socialista. José Revueltas se inscribe en el realismo dialéctico en contra del realismo
socialista. ¿Me podría explicar cuáles son los elementos, brevemente, cuáles son los elementos de estas dos corrientes? Sí, retomo tus palabras, pero también creo que lo podríamos decir que digamos que todos los comunistas y los socialistas de aquella época tenían el gran ejemplo de la Unión Soviética, ¿no? Exacto. Es decir, el primer país en el mundo donde triunfan las ideas socialistas, donde Marx y Lenin y Engels son como los abanderados y los intelectuales que dan proyección. Pero entonces, la realidad es que en la Unión Soviética, con el estalinismo sobre todo, pero eso ya empezó en la época de Lenin, empiezan a crear, o más bien a apoyar, un arte de propaganda. Exacto. ¿No? Donde, digamos, tenía los novelistas, pero también los pintores y los dramaturgos y los músicos, todos tenían que dar una idea optimista, porque el proletariado por primera vez estaba en el poder, ¿no? Y era la vanguardia del proletariado mundial. Entonces tenían que dar un toque constructivo, optimismo, impuesto desde arriba. Idealizado también, ¿no? Idealizado también, o sea, como si los trabajadores estuvieran viviendo en jauja y en la gloria, porque son los dueños de su destino, y el partido es el partido de los obreros. Entonces, yo creo que Revueltas no escapó a esa influencia. Y yo tendría que mencionar, al lado de su experiencia en las cárceles mexicanas, que fue muy, muy formativa para él, tendría que decir que él, como miembro de las Juventudes Comunistas, es invitado a un congreso que se celebra en Moscú, cuando él tiene 21 años de edad. ¿No? O sea, en el año 1935, que es la época de Cárdenas, Revueltas, como un chavito, como un joven de las Juventudes Comunistas, le toca ser invitado a Moscú, y ahí pasa varias semanas, y le toca presenciar el desfile del 1 de mayo, la máxima manifestación de los obreros tomando el poder. Y ahí vio a Stalin como la figura que todo mundo deificaba. Y hay que decir que todos, o casi todos, los comunistas mexicanos de los años 30 eran estalinistas. Y Revueltas lo fue. No habría que negar ese hecho. ¿Y en qué me baso para decir que Revueltas fue stalinista? Bueno, en el luto humano. A pesar de que es una novela muy crítica de la Revolución Mexicana, y hasta una novela muy tenebrosa, muy oscura, que es lo que la emparenta después con esta obra de Rulfo, de Pedro Páramo. Hay una especie de sociedad decadente que ya dio todo lo que podía dar y que está muriendo, está agónica, es una sociedad agonizante. Pero en las páginas finales, Revueltas no se aguanta las ganas y quiere decir que sí hay un futuro. En la Revolución Mexicana ya no podemos esperar nada porque está corroída por el cáncer de la burguesía. Pero la salida es el mundo del socialismo, donde el campo será colectivo, la explotación del campo será a través de comunidades de colhoses, qué sé yo, y por ahí aparece la figura de Stalin. Es esa imagen de la plaza en Moscú, en un 1 de mayo, y esa figura que da unidad y da sentido. Entonces, de pronto sí aparecen algunos toques positivos, ¿no? Exactamente. Porque Stalin en ese momento representa el porvenir, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que caracteriza a Revuelta no es el estalinismo, sino la crítica al estalinismo. Exactamente. Que él va a consolidar, no en ese momento, no en el 35, 36 o 41, pero sí hacia el 48, 49, después de que pasa la Guerra Mundial, pues él forma una célula en el Partido Comunista, la célula Carlos Marx, y empiezan ellos a tener los integrantes de esta célula, donde está Enrique González Rojo, que falleció no hace mucho, pero también está Eduardo Elizalde, también desafortunadamente ya muerto. Ellos empiezan a hacer una crítica del Partido Comunista y el Partido Comunista termina por expulsarlos.
¿no? Y de ahí viene ya una franca línea anti-estalinista en Revueltas. Y también, para ir a su pregunta, también viene de ahí su crítica al realismo socialista. No puedes tú decir que todo va muy bien con los trabajadores y que estamos viviendo en jauja cuando la realidad es otra. Y justamente lo que caracteriza la novela de Revueltas es que es una novela crítica. Crítica de México, porque la Revolución Mexicana se estancó y ya no fue adelante. Y por eso hace falta hacer una nueva revolución. Pero crítica también del dogmatismo que impera al interior del Partido Comunista Mexicano. Y ese tema era tan esencial para Revueltas que en el fondo es el eje a partir del cual él construye sus dos grandes novelas, Los Días Terrenales y Los Errores. Los Días Terrenales se publican en el 49, Los Errores en el 64. Es una gran temática. Ajá. Pero al mismo tiempo, yo como crítico literario podría decir, pero también debido a eso, son novelas difíciles de leer en la actualidad. Ajá. Porque ¿a quién le interesa en México hoy la vida del Partido Comunista, ¿no? Un partido que además siempre fue sectario, siempre fue muy pequeño, salvo en la época de Cárdenas, donde había un apoyo oficial, vamos. Sí, porque digamos, el comunismo en estos tiempos ya es como algo que quedó en el pasado, ¿no? Exacto, ya nadie cree que va a llegar el comunismo otra vez, o sea, ya es algo que quedó caduco, por así decirlo, ¿no? Exacto, la historia misma ha hecho que caiga polvo y más polvo acerca de esta historia, y por eso quizás, aunque me parecen novelas muy bien construidas, mucho mejor todavía que El Luto Humano, que no le quito valor al luto humano, pero en su estructura narrativa están mejor ensambladas, tanto Los Días Terrenales como el luto humano, están mejor ensambladas, pero ya no tienen esa capacidad de llegar a muchos lectores. Seguía siendo un gran escritor, pero la temática de pronto cierra el interés. En cambio, yo diría que la aportación y el verdadero testamento literario de Revueltas es el Apando, que él escribe ya muy maduro y lo escribe en la cárcel justamente. El Apando es como un cuento o como una pequeña novela, una nouvelle, dirían los críticos literarios, porque en cosa de 40 páginas, un solo párrafo, sin punto y aparte, un solo párrafo opresivo, me cuenta una historia de Lecumberri. No de él como comunista, sino de los presos comunes y corrientes. Y es una metáfora perfecta para decir que vivimos todos en la cárcel. Y peor, si no nos damos cuenta que estamos encarcelados. Incluso usted y yo, en la tesis de Revueltas, estamos en la cárcel. Porque una sociedad que necesita cárceles, ya está encarcelada ella misma. Hay un poco esa tesis muy radical, muy radical. Y aparte es interesante, ¿no? Porque es como una celda de castigo dentro de la cárcel, exacto, ¿no? O sea, es como una doble encarcelamiento, un encarcelamiento todavía más riguroso, ¿no? De acuerdo, el Apando significa eso, es una celda especial de castigo, ¿no? Donde no entra ni la luz. O sea, hay solamente una pequeña rendija que se abre cuando les meten el alimento a los que están castigados. O sea, de por sí, si estás en la cárcel ya estás castigado, ¿no? Sí. Pero aparte, puesto que te portaste mal o le faltaste el respeto al comandante o al coronel, pues te mandan al Apando, ¿no? Para que sí, sufras todavía más el rigor. Y justamente a Revueltas le interesan, como escritor, las situaciones radicales, ¿no? Las situaciones extremas, súper dolorosas, súper humillantes. Entonces él cuenta esta historia y un intento de rebelión que hacen estos apandados, que además son drogadictos, unos de ellos. Entonces aprovechan que el día de visita familiar pues viene la mamá
de la Pando, Ajá. que es una señora ya grande. Es la mamá del carajo, ¿no? El carajo, perdón, sí, Sí. la mamá del carajo, porque se supone que la mamá trae la Droga. cocaína en la vagina, Sí. ¿no? Y además lo terrible de la historia es que el propio carajo termina denunciando a su madre. Entonces el carajo no tiene madre. Entonces Sí, es sí. una situación muy violenta, muy, muy llegadora, que logra, que nos estruja, vamos, ¿no? Sí, le quería decir que hay en Revueltas ahí una relación conflictiva con las figuras maternas, paternas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que en Los Errores hay un personaje ahí que creo que mata a su madre, ¿no? La verdad. Creo que sí. Sí, o sea, digamos, sí, o sea, como que... Pero lo que me gustaría mencionar es, creo que la literatura de José Revueltas, al menos en los finales de sus historias, se parece un poco a las de Shakespeare, ¿no? Siempre se mueren todos, ¿no? Sí. O la gran mayoría de los personajes, Sí. ¿no? Sí, hay un tono trágico, quizás, ¿no? Sí. ¿No? Un toque trágico. Sí, pero es el producto también de una visión muy pesimista que tiene él. Sí. Pero yo creo que él como escritor configura una situación pesimista, pero para darte un jalón de orejas y para que actúes en otro sentido, no te dejes derrotar por la realidad, sino que seas un rebelde, como él era un rebelde, ¿no? Ok, sí, no, sí. Sí, aunque no sé, yo leyendo a José Revueltas, como que siento que esa tragedia como que no te deja, aunque intentes, ¿no? Aunque intentes salir, por ejemplo, en El luto humano, este personaje de Natividad, ¿no? Que es como el Jesucristo comunista, ¿no? Sí, sí. Es asesinado por un sicario, ¿no? Por Adán. Claro. Que aparte... Adán, es cierto. Pues sí, tienes razón, pero es parte de la gran moraleja que él está tratando de decir. Y esto también en términos históricos es interesante, porque Revueltas está queriendo decir, no se hagan ilusiones. La famosa Revolución Mexicana ya dio todo lo que podía dar. Ya es una revolución muerta. Ya no va a poder cumplir sus promesas de darle el campo a los campesinos o de conseguir la democracia sindical. No, es una revolución burguesa. Ya se acabó. Entonces, por eso la muerte siempre anda como un buitre circulando alrededor de estos campesinos, que lo dijiste tú muy bien, ya están muertos desde un principio, pero ellos mismos no lo saben, ¿no? Sí, y ya el fin es que la inundación, puesto que la presa está, el gobierno es tan corrupto que ha construido una presa con millones, una inversión de millones de pesos, pero la presa es un desastre. A la hora que llegan las verdaderas lluvias, se cuartean las paredes. Y entonces los propios campesinos, para no morir ahogados, tienen que subirse al techo de su casa. Pero es un villorio donde hay una casucha aquí y dentro de 2 kilómetros hay otra casa. Entonces, están totalmente aislados y ese es el final de la novela, un final trágico, porque ya en cualquier momento los buitres, ¿no? Los buitres están ahí rondando porque ya saben que están a punto de morir, están esperando que se ahoguen para ir a picotearlos y a comérselos. Pero esa es la gran metáfora que utiliza Revueltas para decir, señores, la Revolución Mexicana ya se acabó, es demagogia, todo lo que se dice ahora de ella es demagogia, ¿no? Sí. Luchemos por una verdadera revolución que sería la socialista, que tampoco nunca se dio. Sí. Pero que justamente el Revueltas de Madurez, cuando estalla el movimiento del 68, pues él se identifica totalmente con los estudiantes. Además era la época en que Marcuse daba una nueva línea dentro del marxismo y decía que en realidad la revolución ya no la iban a hacer los obreros, porque el obrero ya no era tan importante estadísticamente hablando, digamos, en la composición del capitalismo. Ya era un capitalismo muy burocratizado, un capitalismo del bienestar. Los obreros ya no son tan hegemónicos o no son tan importantes. Y en ese contexto, una revuelta estudiantil en México, pues podría ser el pivote o la chispa que iba a incendiar
la pradera, para decirlo con la frase de Mao Zedong. Y bueno, pues ahí tenemos, a pesar de que ya era un escritor de 50 y tantos años, ya no era un jovencito, pues Revueltas se va a vivir a la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, ahí pasaba las noches, ¿no? Se dormía en un escritorio, creo, tengo entendido, ¿no? Y cuando llega la represión, pues Elie de Gortari, Eberto Castillo y tantos más profesores e intelectuales que apoyaban el movimiento, pues terminan en Lecumberri, ¿no? Okay. Y claro, la filosofía de Revueltas también es muy interesante, porque nosotros nos podemos poner patéticos y decir, ay, pobre, lo que sufrió. Pues sí, claro, si estás encarcelado vas a sufrir. Y además te imaginas en Lecumberri, no, ha de ser una cosa horrenda. De hecho, creo que José Revueltas decía, ¿no? Que recuperar la libertad era más placentero que el acto amoroso, ¿no? Ah, bueno. Sí, no. Bueno, porque él tenía muy en alto el concepto de la libertad, pero justamente él no quería darle por su lado al gobierno. Él decía, el gobierno me tiene aquí para que sufra, pero pues yo voy a aprovechar para escribir. Y en efecto, ahí escribió muchas notas de filosofía marxista que luego se publicaron póstumamente después de que él murió, pero ahí escribió El Apando. Sí. Yo digo que es una de las joyas que todo lector de literatura en México tiene que conocer. ¿Considera que esa es la mejor novela de José Revueltas? Yo creo que es el texto más perfecto, ¿no? No, por supuesto, a mí me gusta mucho Luto Humano, y cuando la colección Archivos de la UNESCO me pidió que yo trabajara una edición crítica de una novela de Revueltas, pues escogí Los días terrenales, ¿no? Okay. Pero como joya literaria, y además porque se lee de una sentada, sí, exactamente. Pues yo diría, El Apando es un testamento extraordinario, ¿no? Aparte, yo creo que es una novela que, como usted dice, se lee rápido, ¿no? O sea, puedes sentarte y la prosa es muy amena, te lleva, ¿no? La historia a involucrarte. Toda la maestría de Revueltas como narrador, pues está ahí, ¿no? Frase por frase, ¿no? Ok. Sí, y un punto que no quería dejar de lado en esta entrevista. Las referencias bíblicas en las obras de Revueltas. ¿Por qué esta obsesión de Revueltas con la Biblia, con la historia de Adán, Caín y Abel y todas estas referencias bíblicas en su obra? Sí, bueno, yo creo que, tiene varias explicaciones. Una de ellas podría ser la enorme influencia de Dostoyevsky y de otros autores rusos de la época anterior a la Revolución Soviética, ¿no? Hay un aire dostoyevskiano en los personajes de José Revueltas, y Dostoyevsky en el fondo pues era también un pensador cristiano. Y lo que podríamos decir en cuanto a Revueltas en México, pues es que él puede ser, como creo que lo era, un escritor ateo, materialista, ¿no? Educado en el marxismo, pero la cultura es cristiana. O sea, tú puedes ser lo ateo que quieras y decir, no, yo no creo en Dios, o la idea de Dios ni me preocupa, ni me va, ni me viene, pero toda la cultura que hemos recibido, pues viene de la Biblia, viene del cristianismo. Entonces, Adán, Eva, Moisés, la diáspora, el exilio, Jesucristo, el amor a los pobres, el amor al prójimo. Estamos impregnados de alguna forma de esa cultura, aunque no seamos cristianos. Y yo creo que sí, tienes razón, hay muchas referencias cristianas y bíblicas en Revueltas, pero yo digo, es que él está dialogando con la cultura en la que vivimos. Es más, el hecho de que su libro, uno de sus novelas se llame Los días terrenales, otra se llama En algún valle de lágrimas, pues son frases. Los motivos de Caín. Los motivos de Caín, exacto. Pues sí, indica que está en la presencia de la Biblia. Pero además también pensemos que los lectores pueden captar el mensaje porque son lectores que algo saben también de la Biblia. ¿No? Sí, exactamente. Entonces hay un juego de interrelación. Sí.
pasajes bíblicos, porque eso también lo puede entender más bien un cristiano común y corriente, sin necesidad de que sea un cristiano culto, ¿no? Ok, sí. No, pero también me gustaría decir que el luto humano es una especie de Biblia mexicana, ¿no cree? O sea, en el sentido de que hay un Adán mexicano, ¿no? Hay una recreación de Caín y Abel, ¿no? Cierto. Pero es interesante esa configuración de la historia de Caín y Abel, porque Abel, que diga, Caín no mata a Abel, lo salva, ¿no? Están Adán y el otro personaje, ¿cómo se llama? Úrsulo. Úrsulo, y Úrsulo termina salvando a Adán, lo salva del río que está picado. Entonces hay una reescritura, ¿no? Bíblica de Adán y Abel. Pero Adán termina asesinando a Natividad, ¿no? Ajá, pero antes, en el pasado. Sí. Ajá. Y bueno, también ahí hay una especie de parodia, ¿no? El Adán de la novela en realidad debía llamarse Caín. Exactamente, ¿no? Sí. Porque es un pistolero. Un sicario, ¿no? Sí, un sicario. ¿no? Sí, un pistolero o un sicario. Ajá. Ok. El significado es el mismo, o sea, un pistolero a sueldo. Ajá, exactamente. Enviado por el gobernador le da la orden de que acabe con ese militante comunista que es José Revueltas, porque él se pone como personaje en la novela. Exactamente, ¿no? sí. ¿no? Y le salva la vida una prostituta. Esto es muy dostoyevskiano, o sea, la idea de que una prostituta es buena, tiene un buen corazón. Esa prostituta se ha enamorado de ese jovencito luchador social, ¿no? Ajá. Está enamorada, el propio José no lo sabe, ¿no? Ajá. Pero luego resulta que un día de pesca, pues notan algo extraño ahí en el río, y que es el cuerpo de Adán. Es que la prostituta, sabiendo que el pistolero o el sicario iba a matar a José, decide darle un golpecito en la espalda para que se caiga al río y muera, ¿no? Entonces, la que le salva la vida al joven militante comunista es una prostituta. Y ahí viene una de las escenas más características, digamos, de cómo son los personajes de Revueltas. Porque Revueltas, una vez que se entera que le ha salvado la vida a esta mujer que se llama Epifania, nuevamente un nombre religioso, Epi, encima, Fanía, tener una visión de Dios, ¿no? Tener una revelación. Es un nombre de una tradición cristiana. Sí, cristiana. Fuerte, ¿no? Va a ver a la prostituta y decide hacerle el amor, ¿no? ¿Qué forma de agradecimiento mayor? Sí. Pero la prostituta no quiere. No porque no le guste, está enamorada de él. Le dice, no, pero es que tengo una enfermedad, te la voy a pegar. Y entonces ahí está la gran decisión que hace en ese momento el personaje. No me importa, yo me contagio, pero si yo soy capaz de contagiarme voluntariamente, ¿no? Y de sufrir y de padecer una enfermedad que luego va a costar a que tenga que ir al hospital y que ir a tomar medicinas, demuestro en mi persona que lo que yo haga lo pueden hacer otros seres humanos, que podemos olvidarnos de nuestro propio bienestar y entregarnos a una causa, salir de nosotros mismos y actuar, entregarnos al momento, entregarnos a la historia. Es un pasaje precioso, ¿eh? Y ahí está la psicología que le gusta a José Revueltas, ¿no? Pero pareciera que para José Revueltas no hay vida sin sufrimiento, ¿no? Exacto. Incluso en el amor, ¿no? Exacto. En el amor Sí. no se puede el amor sin sufrir, ¿no? Debes de hacer un sacrificio de cierto tipo, ¿no? Es cierto. Sí, el sufrimiento es una lección de vida, vamos. Sí. No rehúye Revueltas el sufrimiento. Pero justamente también por eso a veces sus novelas no son tan fáciles de abordar por un lector, porque son novelas sufridoras. Violentas, ¿sí? ¿no? O novelas del lado moridor, ¿no? Así, sí. La realidad se está acomodando de tal forma que va contra ti. Como una especie de destino, ¿no? De destino degenerativo, pues un poco hay eso. Ok. No es un escritor optimista. Qué bueno que no lo es.
Qué bueno que se liberó del dogma del realismo socialista y del dogma de la dialéctica, porque la dialéctica siempre te promete algo mejor, ¿no? Después de la contradicción y del sufrimiento va a venir una liberación, ¿no? Pero hasta eso creo que Revueltas sí era dialéctico, pero él decía, puede haber una dialéctica negativa, ¿no? Exacto. Muy bien, sí, él le da la vuelta justamente a la dialéctica marxista diciendo, bueno, pero la dialéctica puede avanzar no hacia una superación, sino hacia una degradación. Una degradación. Y además, eso pareciera concordar con las tesis de Marx en el Capital. Okay. Porque, digamos, por un lado en el Capital vemos la acumulación de la riqueza en una sola clase minoritaria. Acumulan todos los bienes, ¿no? Deciden el destino de la sociedad porque manejan el Estado. Pero eso es a costa de que cada vez hay más pobres. Y los pobres son cada vez más pobres. Cuando menos en las teorías del Capital. Quizás, no sé si eso sea tan cierto en la realidad, pero según los análisis de Marx en el Capital, los pobres están condenados a ser cada vez más pobres. Okay. Y eso refrendaría, o sea, reforzaría la idea que tiene Revueltas de que la dialéctica también puede trabajar hacia abajo. Pero claro, llega un momento en que ya más abajo no puedes ir. Okay. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Okay. Sí, exactamente. Oiga, y ahorita que estábamos hablando de los personajes de las prostitutas, en el Luto Humano hay un pasaje de un sacerdote que va con una creyente porque está enferma, ¿no? Pero ella lo quiere seducir y entonces le hace que le agarre un pecho, ¿no? Pero él, como es sacerdote y no puede consumar el deseo, le aprieta el seno, ¿no? Y le saca sangre, ¿no? Sí. Y le dice, usted está loco, ¿no? Y sale de ahí y llega con una prostituta, ¿no? Ajá. Y curiosamente el sacerdote puede consumar su deseo carnal con la prostituta porque le dice, me voy a salir del cuarto, no lo quiero tentar, porque aparte está lloviendo, ¿no? La figura del sacerdote en el Luto Humano, me gustaría que nos hablara de ese sacerdote tan interesante en el Luto Humano. Bueno, está el problema de la castidad impuesta. O sea, en los primeros años del cristianismo, los sacerdotes podían tener familia. O sea, okay. Solo es la historia de la iglesia que en cierto momento, por no sé qué razones, deciden que decretar el celibato, ¿no? Entonces los sacerdotes son célibes porque así lo marca la ley eclesiástica, pero siguen siendo sujetos con deseos, ¿no? Eso yo creo que es lo que trata de reflejar Revueltas, ¿no? Es decir, la sexualidad es un componente, eso es también muy follneriano, muy Follner, ¿no? Y muy Freud, que es otro de los grandes artífices de nuestra cultura del siglo XX. Sí, claro que sí. Pues el deseo sexual es fortísimo, es un nervio central de la constitución del ser humano. Si niegas el deseo regresa por la puerta de atrás, vamos, ¿no? Y más fuerte, ¿no? Exacto. Ajá. Porque la represión hace que crezca más. Ajá, así como hablabas hace un rato de encarcelado al cuadrado, ¿no? Ajá. Encarcelado dentro de la potencia, ¿no? Sí, está potenciada también la sexualidad por la represión, justamente. Okay. Y eso le toca a estos personajes de sacerdotes de Revueltas, aunque también el otro aspecto que yo capto en este sacerdote de Luto Humano es que es un sacerdote como decadente. Toda la novela es decadente. Es un sacerdote decadente porque, la época histórica en que está situada la acción coincide con el levantamiento de los cristeros. Okay. Pero este sacerdote, hasta donde yo capto, decide irse al monte a luchar con los cristeros, pero no porque esté convencido. Sí, no está convencido de la bondad de la causa, sino que es una forma de escape, es una forma de suicidarse, vamos.
En ese sentido es un personaje muy decadente, que no cree en la vida. Y creo que se parece al personaje del sacerdote Rentería que está en Pedro Páramo. Pedro Páramo, ¿no? Ok. Me parece que son personajes muy parecidos. Aparte es un personaje que siento que más como partícipe de la historia, es un personaje que observa, ¿no? Sí, alrededor, lo que pasa, claro, ¿no? Claro. O sea, como que... Y es lo que los hace sufrir, ¿no? Sí. El sufrimiento de los demás, que la violencia, ¿no? La guerra cristera, Claro. que se maten entre hermanos, ¿no? Todo. Sí, y en Rulfo, por ejemplo, el sacerdote no puede hacer nada ante el cacique, que es Pedro Páramo. El hijo del cacique mata a un sobrino de él, y el sacerdote pues no se puede rebelar contra el cacique, vamos, o sea... Sí, no puede ser. Ocupa una posición muy subordinada dentro de la estructura social, no puede hacer nada, ¿no? Sí. Sí, o sea, se encuentra ahí atrapado. Es una autoridad, pero dice, no, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Sí. Sí, y hábleme de esta relación entre el luto humano y Pedro Páramo. También me estaba comentando antes de grabar la entrevista que hay ahí una relación, ¿no? De que son muertos en vida, ¿no? En ambas novelas. Bueno, en mi trabajo como crítico literario, por supuesto me he ocupado de Rulfo y centralmente le he dedicado mucho tiempo a Revueltas, que es uno de mis autores favoritos, pero yo llegué a plantear algo que creo que no se ha planteado, pero que me parece que está muy en la lógica de la historia de la literatura mexicana. O sea, he llegado a plantear, si tú quieres, exagerando, que Pedro Páramo no existiría sin el luto humano. Okay. Pero lo digo con el debido respeto porque creo que Rulfo es un verdadero maestro de la literatura mexicana, en sus cuentos, en Pedro Páramo, y también en una novela que luego se menciona muy poco, El Gallo de Oro, que mucha gente dice, no es novela, es un guión de cine. Mentira. Sí, han hecho un par de películas adaptando ese texto, pero es una novela hecha y derecha, donde también el personaje femenino es muy importante. Pero lo que quería decir es que se me está yendo el hilo de la... Sí, lo que yo sostengo, y es lo que no se dice a menudo en el terreno de la crítica, es que Rulfo tuvo que haber leído a Revueltas, ¿no? Sí, yo creo que sí también. Porque son casi de la misma generación. Ajá. José Revueltas nace en 1914. Igual que Octavio Paz, ¿verdad? Igual que Octavio Paz. Y Efraín. Igual que Efraín. Y además publican juntos en la revista Taller. Por eso los llamamos de la generación de Taller. Rulfo nace 4 años después, en 1918, pero no en la Ciudad de México, sino su campo de acción inicialmente es Guadalajara. Es casi de la misma edad, pero es un poquito más tardío en empezar a publicar. Entonces, mientras que Revueltas es muy precoz y muy joven, está ya publicando sus cuentos y sus novelas, Rulfo se tarda un poquito más, no mucho, pero sí, digamos, tenemos que decir que cuando empieza a publicar textos Rulfo es porque ya tuvo oportunidad de leer a José Revueltas y hay ciertos parentescos entre ellos, no ideológicos, porque Revueltas pues era un marxista convencido y Rulfo pues más bien es un escéptico, pesimista, ¿no? Que ha visto atrocidades que se cometieron durante la guerra cristera y que... Igual que Revueltas en ese aspecto, ¿no? Igual, pero toman una posición opuesta. Digamos, parece que Rulfo simpatiza de alguna manera con los cristeros, ¿no? Sí. En cambio, Revueltas más bien simpatiza con el gobierno. ¿No? Eso se ve en el cuento del Dios en la Tierra. Que son los cristeros los que matan a un maestro rural. Y lo matan de una manera espeluznante. Porque no sé si usted recuerda que primero le cortan la lengua. No basta con que le hayan cortado la lengua.
le echan un puño de sal en la boca para que le arda todavía mucho más. Y lo empalan, ¿no? Y luego lo empalan y muere empalado. Entonces ahí tú dices, los cristianos son unos bárbaros. Esa es la idea que te transmite José Revueltas. Y ahora sí que como que la figura del maestro es el nuevo Cristo, ¿no? Exacto. Y los cristeros son los nuevos romanos, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Una especie así? Bueno, afortunadamente Rulfo no cae en ese maniqueísmo, ¿no? Okay. Rulfo pertenece a otra zona de la historia de México. Pero yo, después de leer El luto humano, yo digo, Pedro Páramo es como la novela derivada de alguna manera, o sea, está vinculada. El vínculo es, según yo, la atmósfera decadente, la atmósfera oscura, sí, donde mortuoria, ¿no? Claro, Rulfo lo lleva a un extremo, pues hay que decirlo, genial, porque ahí sí todos sus personajes ya están muertos, ¿no? Nosotros mismos como lectores a lo mejor no lo sabemos al principio, ¿no? Sí, exactamente. Porque llega Bundio Martínez, el arriero ese le dice, mire, Comala está allá abajo, ¿no? Sí, incluso le previene que no vaya ahí se lo haya, ¿no? Pero Abundio sí le tuvo una promesa con su mamá y pues se la va a cumplir, pero luego ya como lectores nos damos cuenta que en realidad todo ya fue en el pasado, de que todos los personajes están muertos, de que Comala es un cementerio, ¿no? Pero un lugar de almas en pena. Exacto, ¿no? Exacto, un lugar de almas en pena, esa sería la verdadera expresión. Y bueno, es un retrato, digo, decadente, pesimista, porque por ahí aparecen retazos de la revolución, los revolucionarios aparecen, pero Pedro Páramo como cacique es tan hábil que les da un billete y los controla, ¿no? Y les dice, váyanse a la otro pueblito, ¿no? Sí. Ahí roben allá. Allá sí pueden robar lo que quieran. Y le hacen caso, o sea, sí. es un cacique muy, muy hábil. Aparecen también resabios de la guerra cristera, pero como que no alteran el fondo de una historia también muy violenta, de ese cacique que hace su ley, es el cacique mexicano por antonomasia, ¿no? Que manda matar y no le pasa nada. Sí. Que es la historia de la impunidad, digamos, en México, de que vivimos hoy en México, pues la retrata muy bien Rulfo en su novela. Yo digo que hay cierto parentesco espiritual en ese sentido, y que sí le sirvió de ejemplo lo que hizo Revueltas en El luto humano. Ahora, pues cada escritor tiene su lugar en la historia de la literatura, y yo creo que un verdadero maestro de la prosa lo es y lo será siempre, pues Rulfo, ¿no? Sí. Cuentos perfectos. A veces también Revueltas tiene cuentos perfectos. Sí, claro. En La Pándor, ¿no? Sí. Pero sí, es un nivel de maestría admirable que logra Rulfo. Pero luego Rulfo mismo también es un poco mañoso. O sea, Rulfo nunca dijo que había leído a Revueltas. O por ejemplo, también Octavio Paz no dice que varias ideas del laberinto están ya en El luto humano, ¿no? Pues puede ser. La idea del machismo, de muchas de las psicologías. Y también yo creo que en una novela que leyeron tanto Octavio Paz como el propio Revueltas, que es La serpiente emplumada de Lawrence. Ese es un libro fundamental. Porque Lawrence se viene a vivir a México y aquí escribe La serpiente emplumada, escribiendo historias sobre los indígenas mexicanas y sobre los mitos mexicanos, el papel de la mujer en las comunidades agrarias, y les da el ejemplo. Es decir, hay que decirlo, a veces un extranjero viene a decirnos cómo hacer las cosas, cómo hacer literatura mexicana. Sí. Y es más, se sabe que el propio Octavio Paz intentó en esos años 30 escribir una novela, parece que la destruyó, pero sin duda, cuando uno en la hipótesis que yo me he elaborado, sin duda fue por el impacto de La serpiente emplumada de Lawrence. ¿No? Y luego escribe, en cambio sí escribe el laberinto de la soledad. Quizás tampoco lo menciona Lawrence, pero
yo creo que ahí él trata de dar esos arquetipos de la sociedad mexicana que trató también de prefigurar Lawrence. Sí, no, estoy de acuerdo. Sí. No, digamos, no estaba enterado de eso, pero sí, me puedo imaginar. Pero algo que me gustaría decir es que, por ejemplo, no quiero decir que el luto humano sea superior a Pedro Páramo en ningún sentido, sí. Pero creo que en algo que el luto humano es muy bueno que no tiene Pedro Páramo, es en retratar también varios episodios de la historia de México. El porfiriato, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, posteriormente las luchas agrarias, ¿no? Y campesinas, porque en eso siento que es magistral José Revueltas, ¿no? O sea, pone a las comunidades indígenas, ¿no? Que les quitan a los niños, el porfiriato, ¿no? Para la leva, para que se vayan a los campos de Nequén, ¿no? Ahí a cosechar, ¿no? O sea, luego en la Revolución Mexicana pone un personaje que traiciona a la revolución, ¿no? Que entra a una hacienda y roba unos tesoros y llega un compañero, le quita una pieza y le da un disparo y lo mata, ¿no? O sea, José Revueltas siento que históricamente en sus novelas es como... retrata muy bien, ¿no? Los movimientos históricos. Estoy muy de acuerdo. ¿Sí? Pero es decir, yo creo, sí, eso no disminuye la importancia de Rulfo, ¿no? No, claro que no. Porque sí, yo creo, a mí me gusta mucho el luto humano, pero creo que a veces es una novela que se descuadra, sobre todo al final, porque trata de meter un poco por consigna un mensaje optimista, cuando todo había sido negro y oscuro en la narración. Pero me parece que yo estaría totalmente de acuerdo con su observación, en el sentido de que quizás Revueltas tiene más interés por la historia también. Sí, ¿no? Vale. Sí, exactamente. Bueno, no le quiero negar ese interés a Rulfo, sobre todo en sus años cuando trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, que también se compenetró mucho con la vida de los indígenas. Pero eso fue después de que ya había escrito sus novelas. Pero yo creo que la formación marxista de Revueltas le daba también ese más interés de retratar momentos históricos, porque son más bien flachazos, ¿no? Flachazos. Son como imágenes repentinas, pero muy bien, estratégicamente muy bien relatadas, de forma tal que son representativas, ¿no? Como claro. Entre los propios revolucionarios, pues la codicia empieza y se matan a veces entre ellos por un pedazo de diamante, porque eso es lo que se robó uno de los soldados. Esos flachazos que son flashback también, ¿no? Dentro de la historia, o sea, una especie de regreso a un momento anterior, ¿no? de la historia central que nos va narrando la novela, sí configuran un mosaico más completo de lo que es la historia de México, que le interesaba mucho a Revueltas, la historia de México, ¿no? Para poder ubicar el papel del proletariado en esa historia, ¿no? Sí. En eso concuerdo, o sea, creo que José Revueltas sabía cómo poner un personaje paradigmático que representara todo un grupo social, ¿no? Era un genio en eso, yo siento José Revueltas, ¿no? Sí, cierto. Y bueno, también es algo que se supone está obligado a ser un novelista, ¿no? Es decir, tratar de escoger personajes que sean verosímiles, que sean creíbles, pero que al mismo tiempo representen una clase social, un estrato, un componente de la vida histórica, ¿no? De un país, ¿no? Sí, claro. Y también, ahorita me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Por qué siempre hay una comparación de José Revueltas y Octavio Paz? Siempre hay una comparación, a pesar de que Octavio Paz escribió poesía, Revueltas narrativa. ¿Por qué hay ahí siempre una comparación? La comparación surge de forma muy espontánea, porque pertenecen a la misma generación, ¿no? O sea, digamos, una forma de entender la historia de México, pero de cualquier país, es ver qué hacen las generaciones. La generación... Revueltas, Efraín Huerta, Octavio Paz y otros más, nacen todos en 1914, son de la misma generación.
les toca vivir ciertos momentos decisivos en la historia de México simultáneamente. O sea, ese mismo acontecimiento los impacta a los tres, ¿no? Okay. Sí. Tienen 20 años cuando triunfa Lázaro Cárdenas y las ideas socialistas agarran gran auge, y el Partido Comunista, que era un partido clandestino que tenía que operar en las catacumbas como los viejos cristianos, se vuelve un partido semioficial. Casi todos los jóvenes, la educación misma es socialista o marxista. Surge Lombardo Toledano, surge, en fin, los dirigentes obreros de aquella época. Entonces, además participan juntos. Cuando Octavio Paz asume la dirección de la revista Taller, pues ahí está colaborando Efraín Huerta y también José Revueltas. Les toca vivir experiencias parecidas. Los tres, en 1937, en meses diferentes, están participando en Yucatán en labores socialistas. Octavio Paz se va a enseñar a una escuela en Mérida. O sea, como incluso hay que decirlo, Octavio Paz está a punto de terminar su carrera de abogado en la UNAM, y decide destripar. Además, como ya murió su papá, también yo creo que la ausencia de la figura paterna le permite cierta libertad al joven Octavio Paz, y decide que él ya no va a terminar la carrera de leyes y se va a realizar una labor en favor en Yucatán, pero allá también llega, ese mismo año llega Efraín Huertas y llega José Revueltas. O sea, están viviendo el cardenismo juntos, están impregnados de la misma ideología. Después van a ir cambiando. Digamos, Efraín Huertas siempre permanecerá dentro del stalinismo, ¿verdad? Nunca le pierde la admiración y el respeto a Stalin, incluso hasta el final de sus días, ¿no? Lo cual me lo explico, porque bueno, pues nació, se formó en el stalinismo y él sigue siendo stalinista, sigue fiel a lo que siempre creyó. En cambio, Octavio Paz fue evolucionando, en parte porque se va a vivir unos meses en Estados Unidos, y luego de ahí lo vuelven funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y le dan un pequeño puesto en la embajada en París. Entonces entra en contacto, en el París de la posguerra, entra en contacto con los surrealistas y con otros intelectuales. Va madurando y también va adquiriendo, sigue siendo socialista y sigue siendo crítico, pero luego va adquiriendo una toma de distancia que incluso termina en el extremo, se vuelve furiosamente anticomunista, así ya enfermizo casi, podríamos decir. Y el intelectual del PRI, ¿no? También. Pues casi, porque apoyó a Salinas de Gortari. Cuando el fraude electoral que le da el poder a Salinas de Gortari, uno de sus defensores más prominentes, y más prominente porque era también muy famoso y además por muy buena pluma, los artículos que publicó en La Jornada Octavio Paz, defendiendo y apoyando a Salinas de Gortari, pues jugaron un papel en la consumación de ese fraude, vamos, ¿no? Nunca fue, creo, un ideólogo del priismo, pero sí tuvo un vínculo con el poder. Y llegó a tener por lo mismo una enorme influencia Octavio Paz en el poder, al punto de que podía remover a un secretario de Estado. Cuando el dirigente del Conaculta, Flores Olea, tuvo algún roce con Octavio Paz le hizo una llamada al presidente y ahí, después de eso, la renuncia, o sea, llegó a tener un poder real dentro del poder, digamos, ¿no? Es decir, o fuera del poder, pero sí influyendo. En cambio, Revueltas, y eso también es extraordinario, permanece siempre fiel a su idea socialista, pero es un socialista crítico, que habiendo sido stalinista en una época, termina como un crítico del
de la burocracia estatal, como un crítico del socialismo soviético, que a él le parece ya que es una forma de capitalismo de Estado, pero con otro nombre. Es cuando crea el grupo espartaquista, que empiezan a hacer una crítica del dogmatismo, y eso lo mantiene ya en los años finales, y eso también lo alimenta cuando él participa en el movimiento del 68. Okay. ¿No? Incluso con cierto toque a veces anarquista, ¿no? Pensando en un socialismo autogestionario y no tanto ya bajo la férula de un partido dogmático, sino la autogestión como una salida plural, ¿no? Más abierta, más democrática. Incluso inventa revueltas, una expresión curiosa, la democracia cognoscitiva, dice. Vamos a impulsar la democracia cognoscitiva, que en el fondo quiere decir, la democracia quiere decir que nos reunimos a discutir y todos exponemos nuestros distintos puntos de vista. Pero sí, o sea, están muy unidos por una historia, luego se van separando, pero no necesariamente, ¿eh? Tengo que recordar. ¿Por qué, o sea, la pregunta es ¿por qué se asocia tanto o se pone en paralelo a Revueltas y a Octavio Paz? Bueno, primero déjame decir algo muy personal. Claro, para mí, generacionalmente, a la generación que siempre sentí más cercana, como la generación que me abría el camino, fue la generación de Taller. Okay. O sea, yo pude admirar desde joven a los ateneístas, a Vasconcelos, a Alfonso Reyes, a Martín Luis Guzmán, o sobre todo a los extraordinarios poetas del grupo de contemporáneos, Javier Villarrutia, Gorostiza, Salvador Novo, Torres Bodet, o sea, son grandes, pero ninguna generación me tocaba así tan al corazón como la generación de Taller. ¿Por qué? Porque es una generación que junta poesía y poesía y socialismo, literatura y política. Ensayo, ¿no? También, ¿no? Sí, ensayo, pero también un ensayo crítico, ¿no? No el ensayo nada más sobre Proust, sino un ensayo que hace una crítica de la realidad mexicana. Y además esto también tiene su forma de replicarse o de volverse a comprobar en la historia real de Octavio Paz y José Revueltas, porque cuando José Revueltas cae a la cárcel, coincide con la época en que Octavio Paz, siendo embajador en la India, renuncia a la embajada. Bueno, ¿eso fue en el 68? Fue en el 68, exactamente. Octavio Paz, luego dicen que no renunció, sino que se puso a disposición y que siguió recibiendo su sueldo, lo cual también es cierto, pero no le niega su valor a Octavio Paz de decirle a Díaz Ordaz, que era el presidente sátrapa de México en esa época, decirle yo no trabajo, yo ya no te represento a ti, ¿no? Y deja la embajada y se convierte en una especie de Herbert Marcuse de los mexicanos, porque pues lo invitan de universidades norteamericanas a que dé cursos ahí. Entonces empieza la carrera de Octavio Paz como un disidente, como un crítico del gobierno mexicano. Más o menos lo mismo que estaba haciendo José Revueltas, pero en México y en la cárcel, ¿no? Sí, gran diferencia, ¿no? En cambio, a Octavio Paz le pagaban por ser disidente, digamos, porque lo invitaban de grandes universidades. Sí. Pero sí, cuando Octavio Paz viene a México, no sé, cuando menos, no sé si se ven, pero sí se cartean, ¿eh? Hay cuando menos una carta donde Octavio Paz le escribe a José Revueltas, y José Revueltas le contesta una carta muy cariñosa. Dice: Dosal, mi compañero de celda, te lee y te admira, que quién sabe qué. Y siempre hubo una amistad, que era el recuerdo de la amistad de jóvenes, ¿no? Sí. Que se continuó todavía en los años 60. Entonces, por eso no es arbitrario que se los vincule. Son personalidades diferentes, sus obras también son muy diferentes.
Revueltas también llegó a escribir poesía, pero yo creo... Pero como que le daba miedo, ¿no? Decía que la poesía era un arte muy difícil, ¿no? Yo soy un admirador de Revueltas, pero es que hace poco vi publicado en un suplemento que habían rescatado un poema de Revueltas. Es malísimo, es malo con ganas, ¿ya? Es un poema estalinista, justamente, de los años 30. Ajá. No, pero malo. Si los poemas de Neruda dedicados a Stalin son malos, pues este de Revueltas es peor. Revueltas publicó algunos poemas fragmentariamente, pero no era su fuerte, fuerte. No. Su fuerte es el relato. La novela, el cuento, el teatro, y yo reivindico también mucho, aunque faltaría estudiarlo, todo su trabajo como guionista de cine. Sí, claro. Le da un callo tremendo trabajar para el cine, porque es el arte de nuestra época. Sí, el rock, por un lado, y el cine. Son artes del siglo XX. Sí, claro. Que no se podrían haber dado antes, ¿no? Sí, no, fue un fenómeno tecnológico. Claro, en el 19 no podría haber rock porque no había guitarras eléctricas. No había la tecnología, ¿no? Que permite distorsionar la guitarra. Y además adquiere otras posibilidades la guitarra gracias a la electrónica o a lo eléctrico. Porque un guitarrista puede sonar una guitarra y esa nota prolongarla durante un buen rato. Eso en una guitarra acústica imposible, porque se apaga inmediatamente el sonido, no puede resonar mucho. Entonces ahí, digamos, la guitarra eléctrica puede decirle tú por tú a un saxofón, vamos, o el cine, pues se inventó la cámara de cines y los equipos de sonido para el cine hablado, la movilidad de las cámaras. Incluso alguien ha dicho, para hacer una película se requiere todo un equipo de trabajo, es casi como una industria. Y es un arte muy caro. Es muy caro. Muy caro el cine, ¿no? Sí. Oiga, doctor, ya para terminar la entrevista, que hemos tenido una charla súper amena, ¿cuál cree que sea el papel de José Revueltas en la actualidad? ¿Cree que se siga leyendo, se siga estudiando? Porque hay gente que no le gusta la literatura de José Revueltas, que sí le gusta. Por ahí leí una tesis doctoral que decía que los que estudian a José Revueltas en la academia, como usted, son los revueltólogos, ¿no? Así los denominan. Sí. Ajá. Bueno, sí, quizás no estamos en el mejor momento de leer a Revueltas. Yo creo que también, pues son muchos años de la vida de Revueltas, como es, de la vida de los libros de Revueltas, vamos, o sea, luego se tiene la idea, que creo que es equivocada, de que Revueltas siempre fue un escritor marginal. Ajá. Que siempre estuvo como en la orillita. ¿Y no? Es falsa. Okay. Es falsa. O sea, el Revueltas de los años 40, ajá, cuando publica Los muros de agua y sobre todo Luto humano, y cuando hace la representación de sus obras de teatro, es un personaje público muy reconocido. Okay. De hecho, su novela El luto humano, que se publica en 1943, recibe el Premio Nacional de Novela, okay, con derecho para participar en un concurso internacional que se organiza en Washington. Entonces, cuando en 43, ¿qué edad tiene José Revueltas? Tiene 43, híjole. Si nació en 14, 6 día 14, no, pues se nota que estudiamos. ¿29 años? Sí. ¿Sí? 29 se años. Nota que estudiamos literatura. Los números no se nos dan. Sí, pero a esa edad, él ya tiene un reconocimiento nacional. E incluso el propio Efraín Huerta, su primer y gran libro, Los hombres del alba, es de 1944, apenas un año después. Un año. Ahí, curiosamente, ya que hemos mencionado a Octavio Paz, el atrasadito de la familia es Octavio Paz. Octavio Paz ya publicó en el 39, ha publicado en el 39 un primer libro, pero no ha pasado a la historia ese libro, se llama Raíz del Hombre. Okay. El título es muy marxista, es una frase de Marx. Porque ser radical, dice Marx, es ir hasta la raíz. Y la raíz para el hombre es el hombre mismo.
Entonces, yo sostengo así al 100% que Raíz del Hombre está tomado de esa famosa frase del joven Marx. Pero ese libro, un libro muy nerudiano, y que fue como su pasaporte para poder ir al Congreso de Valencia en España, que le abrió las puertas de la celebridad a Octavio Paz. En realidad es un libro todavía mediano, porque Octavio Paz todavía no es Octavio Paz. Octavio Paz tardó mucho tiempo en encontrar su propia voz. Entonces, Octavio Paz podía ver con envidia a sus amigos Efraín y José, verlos con envidia porque ellos ya estaban triunfando en el terreno de las letras, y él no. O sea, los triunfos de Octavio Paz vienen ya cuando publica El laberinto de la soledad en 1949, cuando publica, hay un libro que se me va ahorita el nombre, un libro de prosa de él, de prosa poética, se me va, pero es en esos años, 48, 49 y 50, es cuando publica su primera recopilación de Libertad bajo palabra, que la publica el Fondo de Cultura Económica, que no es un libro en sí, sino es recopilación de distintos momentos ya escogidos por él, ya seleccionados por él, y que terminaba en aquel momento con Himno entre ruinas, y que luego se complementó en la segunda edición con otros poemas como de la Estación Violenta, que es una de las mejores etapas de Octavio Paz. Pero sí, Octavio Paz es un poco tardío. Para eso, para la generación, ¿no? Sí, sí. Ok. Y entonces me estaba diciendo que José Revueltas no era un marginado, literalmente. No era un marginado porque, digo, tanto Efraín como Revueltas en los años 40 ya estaban consolidados como escritores importantes, no meramente como escritores jóvenes, sino como los que estaban dando línea, ¿no? Así es que no ha habido un eclipse de Revueltas. Revueltas casi siempre tuvo muy buena aceptación en la cultura mexicana, ¿no? Sí. Porque porque estaba haciendo cine, porque publicaba guiones, porque hacía teatro, y luego Y no me dejará mentir, yo creo que José Revueltas ha de ser uno de los escritores mexicanos con la vida más apasionante, ¿no? Sí, claro, más compleja, más apasionante, más accidentada, ¿no? Más accidentada, más arrojada, más... ¿no? O sea, ves un documental sobre la vida de José Revueltas y una de Emilio Pacheco, sí. Y te emocionas, ¿no? De todo lo que vivió José Revueltas, ¿no? Sí, claro. O sea, José Revueltas sí tuvo una vida muy, muy rica, ¿no? Muy llena de altibajos. Y yo creo que sí, que quizás con el paso del tiempo, porque otro momento cenital de gran brillo para Revueltas, pues es el 68 y los años posteriores, porque se había vuelto famosísimo entre el mártir, ¿no? Sí, entre los jóvenes, era un mártir. Además, él en su declaración ante el Ministerio Público, él se echó la culpa de todas. Claro, también es un gesto que recuerda al joven Gregorio de los días terrenales. O sea, yo asumo toda la culpa, soy capaz de asumir toda la culpa de todos mis compañeros. Así la justicia va a ser más benévola con ellos. Yo voy a cargar con todo, pero demuestro mi capacidad de sacrificio. Soy un ejemplo para que otra gente haga lo mismo. Si yo renuncio a mi libertad, ¿por qué otra gente no puede renunciar? Con tal de que triunfe tu causa, vamos. Pero sí, fue muy famoso en el 68 hasta su muerte. Y bueno, quizás ha habido una época de eclipse. Yo sí aceptaría esa visión de que hay cierto eclipse, de que Revueltas es ahora nada más un autor que se lee en las universidades. Y eso hay que decirlo que es un poco peyorativo, porque la universidad se ha convertido en una especie de gueto. Es decir, estás encerrado en la universidad y lo que pasa en la universidad como que ya no repercute en la vida social. Eso es muy triste. Es un poco la muerte de la universidad, en cierto sentido, ¿no? Sí. Y es doloroso porque algunas de las mejores inteligencias de México pues están naturalmente en la universidad o en las universidades.
Y sería bueno que el pensamiento de esas gentes tan brillantes y tan dedicadas al estudio y a la comprensión de los problemas de México, pues que esas mentes pudieran dialogar mejor o que sus conocimientos fluyeran mejor hacia abajo, ¿no? Sí, hacia la sociedad, hacia la gente común y corriente, ¿no? Sí, que está en el día a día de la sociedad mexicana. Digamos, recordemos en los años 40, principios de los 50, cuando el Grupo Hiperión sacó el tema de la filosofía de lo mexicano, los periodistas iban a las conferencias del Grupo Hiperión, pero claro, entonces no existía ciudad universitaria. Es un elemento que se nos olvida. Claro, el tema de la filosofía de lo mexicano agarra a mucha gente, es noticia, interesa, ¿no? Sí. Pero aparte, en esa época la universidad estaba en San Cosme, ¿no? La facultad estaba en San Cosme, ahí a unos cuantas cuadras de la calle Bucareli, donde están los periódicos, o estaban los periódicos más importantes de México, pegadito a la Alameda Central, bueno, ¿no? Sí. Era otro México. Cuando Miguel Alemán se lleva a la ciudad universitaria al extremo sur de la ciudad, que además no había colonias alrededor, pues es como poner una cápsula, ¿no? Queda encapsulada la universidad, se constituye en un gueto, y desafortunadamente, aunque ya cambiaron las cosas, pues el gueto permanece. El conocimiento universitario es como una burbuja. Una burbuja, exacto. Qué pena. Sí, la verdad es que eso está muy mal, ¿no? Y por ejemplo, ¿no creo que el hecho de que la narrativa de José Revueltas retrate situaciones muy violentas, muy dolorosas, muy casi al borde, ¿no? Así, situaciones límites, ¿no? Y esta forma fragmentaria de narrar influyan para que la gente no quiera leer a José Revueltas? Pues a lo mejor sí, pero quizás tendría que ver que vivimos en una sociedad comodina, ¿no? Es decir, la sociedad del consumo te vuelve un poco comodino. Y es cierto, a veces hay un lado sufridor o angustioso en los textos de José Revueltas, pero yo me pregunto, ¿qué pasa si tú lees a Shakespeare? Bueno, o qué pasa para un modelo muy cercano a Revueltas es Dostoyevsky. Pues las novelas Crimen y Castigo, Los Hermanos de Karamazov, no son tampoco novelas optimistas, reconfortantes, son novelas que te muestran un aspecto doloroso, angustiado, el pensamiento mismo te tendría que angustiar, vamos. Yo creo que esa es una premisa de la que parte Revueltas y que también está en Dostoyevsky. La inteligencia no te produce felicidad, te produce dolor. Y aquí sí podemos hacer hincapié en la sabiduría de la Biblia, porque en la Biblia, en el Eclesiastés, claramente se afirma, en la mucha ciencia hay dolor. Muy bien. ¿No? Me parece perfecto, doctor. Yo creo que con esa frase cerramos la entrevista. Un placer estar aquí con usted platicando. Qué gusto sobre José Revueltas, sobre todo, pues un ídolo para mí. Sí, no es el único, doctor. Hay muchas personas que amamos a José Revueltas. Bueno, pues esto es toda la entrevista. Espero que les haya gustado y pues nos vemos a la próxima.